Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Un lugar para el mal. Espero que la historia que van a escuchar a continuación sea de su agrado. Les agradecería mucho si se suscriben, dejan su like y comparten para así hacer crecer más esto. El poseído. Me llamo Emanuel, tengo 29 años, soy enfermero y me he encontrado cara a cara con el rostro de un demonio. Lo que les contaré es algo que siempre se me pidió que guardara en secreto, sobre todo por parte del lugar en el que trabajé. Me imagino que una de las razones por las cuales se me pidió esto es debido a que aquel poblado en el que trabajaba era un lugar con creencias muy antiguas y arraigadas a la religión católica. Lo que puedo decirles sobre el sitio donde trabajé es que es un asilo de ancianos, ubicado en el municipio de Los Altos de Jalisco. Al egresar de la universidad, encontré empleo como enfermero particular, al cuidado de un anciano en su casa. Pero cuando falleció, uno de los hijos recomendó mis servicios a este asilo de ancianos de la zona. Ellos me ofrecieron empleo, comentándome que tenían muy buenas referencias sobre mí y que buscaban gente como yo. Sin dudarlo, fui en busca del empleo. El cuidado de los ancianos siempre requiere un trato especial, sobre todo con aquellos que no pueden moverse, están en silla de ruedas o en cama. Siempre son los que más atención requieren, debido a que no pueden trasladarse por su propia cuenta, y siempre tienen varios cuidadores. Esa era mi área en la que yo trabajaba. Duré bastantes años ahí. En ocasiones tenía turnos que debía rolar con otros compañeros y trabajar de noche. Otras veces era un horario corrido de 24 horas, principalmente cuando algún anciano fallecía. Todo aparentaba que sería así por años, hasta que llegaron dos ancianos muy especiales. Se trataba de dos hermanos, ambos de 80 años, eran gemelos, y por muchos años vivieron en la misma casa. Una anciana que quizás tenía unos 70 años fue quien los trajo a registrar. Al hablar con el dueño le comentó que ambos fueron trasladados desde otro asilo, de otro municipio, y que por cuestiones de tiempo y espacio ya no los podían atender. La señora fue muy específica en su cuidado. Uno de los ancianos siempre le daba de comer al otro. También lo aseaba, al igual que sus necesidades básicas eran atendidas por el hermano, mientras que el otro se mantenía en cama y dormido. Solo querían un lugar en el que pudieran estar en observación y al pendiente de los medicamentos que necesitaran. Todo parecía indicar que no tendríamos mucho trabajo con ellos. Aún así, la dirección, por parte del reglamento del asilo, nos dio la indicación que estuviéramos al pendiente, por si se requería de algo. De esta manera llegaron a mi cuidado. Los procuraba por al menos unas 5 veces al día, para averiguar si todo estaba bien. Los primeros días me encontraba a la anciana con ellos. Con el tiempo me enteré que se trataba de su hermana menor, y casi la mayoría de las veces a quien encontraba despierto era el hermano que le daba de comer al otro. Lo encontraba leyendo una Biblia, mientras que su hermano gemelo permanecía dormido. Una noche, cuando me tocó rolar turno con un compañero, llegué en punto de las 8. Pude notar que varios de mis compañeros se encontraban muy inquietos. Salían de la habitación de los gemelos muy apresurados. Les pregunté a uno de ellos que qué era lo que ocurría. Fue cuando le vi las manos, cubiertas de sangre. Ella me comentó que se trataba de la sangre de otra enfermera, debido a que el gemelo que estaba acostado la había mordido. Al parecer se trató de una enfermera nueva, quien antes del cambio de turno pensó que era buena idea ir a asear al anciano que estaba acostado, mientras que su hermano había ido a comer. Ella lo encontró despierto y se acercó para sentarlo y darle un baño. Fue cuando el anciano aprovechó para morderle una oreja. Entré corriendo al cuarto.
y me encontré al viejo sentado con una sonrisa y el rostro manchado. Él sonreía y juro que vi tragarse algo. Por obvias razones, la enfermera no volvió al asilo. Los familiares fueron muy claros en sus indicaciones desde el inicio. Por ello no se pudo hacer nada. No obstante, se tuvo que sedar al anciano para limpiarlo. Cambié su cama mientras que su hermano dio la instrucción que solo entraran algunos enfermeros, entre los cuales estaba yo. A partir de ese día fue el detonante para que una serie de sucesos extraños comenzaran a ocurrir. Parte de los servicios que ofrecía el anciano es la visita semanal de un sacerdote, acompañado de un diácono, visitando cada una de las habitaciones, ofreciendo la hostia y orar junto a los ancianos. Una de las indicaciones otorgadas por la hermana menor de los gemelos fue que se evitara de ser posible las visitas religiosas. Pero a consecuencia de lo que ocurrió, a la jefa de enfermería se le hizo fácil sugerirle al sacerdote que pasara a orar con aquel anciano quien ya se encontraba atado de brazos. Todo parecía estar bien. Mientras que no se acercara, no pasaría nada. Además, era la tercera noche que lo mantenían sedado. A mí me tocó pasar a la habitación para estar al tanto si requerían algún seguimiento, y su hermano nos dio acceso, aprovechando para ir a cenar. En resumidas cuentas, en la habitación nos encontrábamos el anciano atado, en compañía del sacerdote, el diácono y yo. El sacerdote se sentó a un par de metros de la cama. Se dio cuenta de la Biblia que el otro gemelo siempre estaba leyendo y le pidió al diácono que se la acercara para buscar una oración en la cual pudieran iniciar, pero cuando la sostuvo en sus manos, se percató que algo no estaba bien. El sacerdote la ungió por unos minutos y le dijo al diácono que estaba en un idioma que no reconocía. La dejó caer sobre la cama y una horrible risa se escuchó. Se parecía mucho como cuando uno se ríe entre dientes apretados. El sacerdote tomó su propia Biblia y se dispuso a leer en voz alta. He de confesar que cuando un sacerdote empieza a hablar, mi mente se pierde y suelo ignorar todo lo que hay a mi alrededor. Pero hubo algo en la lectura de él que me llamó la atención. No llevaba de un minuto leyendo cuando pausó un poco. Tragó saliva y continuó, pero no por mucho, ya que a los pocos segundos volvió a parar. Le pidió un poco de agua al diácono y el sacerdote se la tomó por completo. Pude notar que derramaba mucha agua sobre su sotana, pero esto no le parecía incomodarle. Le pidió más agua al diácono, que terminó sirviéndole la jarra. De pronto, el sacerdote comenta que la sotana le empezaba a apretar el cuello y se estaba ahogando. Sentía mucho calor. No pudo ni terminar un Padre Nuestro cuando nuevamente se escuchó la risa de antes. Me fijé en el anciano y me di cuenta que tenía los ojos abiertos, mirando hacia el techo. Se encontraba sonriendo, su boca estirada de oreja a oreja, y podía ver su aliento salir de su nariz. El diácono también se dio cuenta. Le pidió al sacerdote que mejor salieran. El pobre hombre ya se encontraba bañado en sudor. Cuando se levantó de la silla y al salir, los tres del cuarto pudimos escuchar claramente que ahora el anciano se reía a carcajadas. Esa fue la primera y última vez en la que un sacerdote entró a bendecir la habitación. Cuando los gemelos estuvieron en el asilo, antes de retirarse, el sacerdote me entregó el rosario que llevaba. Me pidió que lo colgara en la puerta para que sirviera de protección y presencia de Cristo. Desde ese entonces empezó a creer que el anciano atado estaba poseído por un demonio. Pero lo que parecía ser más extraño
es que solo ocurrían las cosas anormales cuando su hermano se ausentaba de la habitación. Por lo mismo, yo no pretendía entrar al cuarto mientras aquel anciano estuviera solo. Al día siguiente, antes de retirarme, tomé la decisión de colgar el rosario en la puerta, como me lo había indicado el padre. Como eran las 6 de la mañana, era seguro que ambos se encontraran dormidos, así que abrí lo más sigiloso que pude. Su hermano se encontraba dormido en un sillón, con la Biblia abierta sobre su pecho, mientras que el hermano estaba atado en la cama, con la cabeza mirando hacia la pared. Me imaginé que también estaba dormido, así que le di la espalda mientras colgaba el rosario en un clavo pequeño que sostenía las reglas de la habitación en la puerta, y cuando pensaba en retirarme, pude escuchar que alguien me hablaba. Me di la vuelta. Sentado sobre la cama se encontraba el anciano observándome, sonriendo de manera grotesca. Mientras apretaba los dientes y sin abrir la boca pude escuchar que me decía: «Quita eso de la puerta». El sonido de su voz fue muy distinto a la voz de una persona. Parecía ser que provenía de su misma garganta. Sonaba muy parecido al sonido que hace un sapo. El rosario se cayó por sí solo de la puerta. Se quedó a un lado de mis pies. Me agaché para volver a colocarlo. Nuevamente escuché esa voz grotesca. La escuché a mis espaldas. Me dijo que no lo volviera a colocar, debido a que aquel hombre no era bienvenido en este sitio. No quise tener más problemas, así que lo tomé el rosario y lo metí en mi bolsillo. Después de eso me retiré de la habitación sin decir alguna palabra. Nadie quería atender a los ancianos, y si no había otra persona, preferían entrar en grupos por si algo le llegara a pasar. Los demás pudieran pedir ayuda, pero al final de cuentas solo quedé yo, como el único que entraría al cuarto sin que pasara nada. De algún modo, me había ganado la confianza de ambos hermanos. Mientras que a uno me saludaba con un gesto, el otro me sonreía, pero me daba la sensación de terror. Por varias semanas no tuve descanso. La dirección me había otorgado un horario especial por atenderlos. Una tarde-noche de domingo fui a cenar. Ahí me encontré en el comedor al otro hermano. Me vio y me invitó a comer junto a él. Ahí le comenté que era difícil atender a su hermano, debido a que yo era el único que dejaban entrar. Entonces su hermano me comentó algo que no me hubiera esperado. Me dijo que las cosas en las que creía sobre su hermano. Entonces su hermano me comentó algo que no me hubiera esperado. Me dijo que las cosas que se creían sobre su hermano no estaban de todo erróneas. Desafortunadamente, hace unos años su hermano se había metido con las personas equivocadas en una secta de masones. Él lo que buscaba era tener poder y dinero, pero fue engañado por otros y lo utilizaron como sacrificio. Las intenciones del ritual no las conozco bien, pero eso terminó afectando a mi hermano por mucho tiempo. La familia intentó ayudarlo, pero cada vez que alguien se acercaba terminaba lastimado. Así pasaron varios años. Se había consultado a chamanes, brujos, curanderos, especialistas en la magia negra y blanca, pero nadie daba con el demonio que le había metido. Fue cuando una persona de confianza por parte de este grupo de masones les comentó que existía un método para mantenerlo amarrado. Se trataba de rezarle al demonio que tenía a mi hermano por dentro, pero teníamos que rezarle en su propia lengua para así mantenerlo quieto. El anciano sacó de su bolsillo la Biblia. Esta era negra y la mostró por dentro. Recordé que el sacerdote me comentó que no podía entender lo que tenía escrito. El anciano me comentó que estaba escrito en una lengua muerta de hace miles de años y que se la obsequió un brujo negro. No le entendía nada de lo que estaba ahí escrito, pero ya llevaba varias veces que la había terminado y cada vez notaba que su hermano se alteraba. Él daba lectura a la Biblia,
pero él me confesó que cada ocasión era más complicado mantenerlo calmado. Me prestó la Biblia y le di una leída rápida. No entendí nada. Le dije si todo esto que me contó me lo hubiera contado antes de conocerlos, no lo hubiera tomado en serio. 2 días después de que había platicado con el anciano, cayó una tormenta muy fuerte. Todo el asilo había quedado sin luz y nos pidieron que pusiéramos veladoras en las habitaciones. Yo ya había conseguido un par de veladoras para la habitación de los gemelos, cuando me dijo una de las enfermeras que no podía abrir el cuarto. Tocamos varias veces para que su hermano abriera la puerta. Lo menos que queríamos era usar la llave de la habitación o invadir su privacidad, pero no nos dejaron otra opción. Así que llegó el director y abrió la puerta. Y al abrir la puerta nos encontramos con el anciano de pie, mirando hacia la ventana abierta. La lluvia ya lo había empapado por completo, al igual que la habitación, y en el piso a un lado de la cama se encontraba el otro anciano. Parecía estar muerto. Dejé las velas a un lado y corrí a cerrar la ventana. El viejo se me quedó mirando, mientras que yo me acercaba a su hermano que estaba en el piso. Le tomé el pulso. Estaba muerto. Su cuello parecía que había sido fracturado. Su cabeza se encontraba completamente arqueada y recostado sobre su hombro derecho. Ahí fue donde me di cuenta de lo peor. A quien tenía en mis brazos se trataba del anciano que leía la Biblia, mientras que al lado mío y de pie se encontraba el loco de su hermano. Él me miró y pude ver en su rostro cómo se deformaba y no parecía ser el de un humano. Vi la misma cara del mismísimo demonio que éste llevaba por dentro. Él se burlaba de mí. De su nariz podía ver que exhalaba vapor. Sus ojos brillaban de un rojo intenso. Solté el cuerpo del viejo y me alejé de la habitación. Pude escuchar claramente que el otro viejo se reía de mí. Se necesitaron a 4 personas para volver a atar al anciano a la cama. Y cuando quisieron inyectarlo, por extraño que parezca, la aguja se quebraba. No se podía introducir en su brazo. Después de un par de horas de tanto forcejear, se le dio el medicamento. Lo ataron, pero no se dormía. La medicina parecía que ya no tenía efecto. El anciano toda la noche estuvo gritando blasfemias. La mayor parte de la noche y la madrugada hablaba en otro idioma, que era muy similar al que leía el gemelo en la Biblia. Así duró toda la madrugada, repitiendo unas palabras y frases que para mí no tenían sentido. Antes de retirarme, lo vi retorcerse en la cama. Me acercaba un poco a aquel hombre. Me torcía la boca. Parecía que le había dado una parálisis en el rostro. Lo vi sudar, así que pensé en secarle el sudor. Y al meter la mano en el bolsillo me percaté que aún tenía conmigo el rosario que me había dado el padre. Lo saqué de mi bolsillo y lo puse sobre la cama. Aquel anciano se retorcía tanto que pude escuchar el estruendo de sus huesos. Y de la nada aquel hombre perdió la conciencia. Me imagino que quizás me había sobrepasado, pero aquello se estaba poniendo ya muy raro. Me retiré en silencio. Antes de que cerrara la puerta pude escuchar la voz del viejo que me decía: ¿dónde está mi hermano? Por primera vez en mucho tiempo escuché la voz del anciano con su timbre normal. Me di cuenta que tenía un momento de lucidez. Vi que era tiempo adecuado para explicarle todo, y creo hice lo que pude con ese pobre hombre. Él me sonrió. Luego me pidió disculpas. Para la tarde-noche, los 2 gemelos ya habían fallecido. La razón de su muerte fue diagnosticada por causas naturales. No logramos conectar con sus familiares, ni de la que decía que era su hermana menor. Ella desapareció. Después de unos días tenemos la indicación de enviar los cuerpos al anfiteatro para que sean incinerados, y aún así nadie reclamó las cenizas, las cuales hasta donde yo sé siguen guardadas.
No obstante, las cosas no terminaron ahí. Durante los siguientes días tuvimos una racha de 4 paros respiratorios y 4 paros cardíacos. Muchos ancianos fallecieron en ese mes. Era como si el asilo hubiera quedado con una presencia maligna. El sacerdote que nos ayudó nos comentó que si aquel anciano contenía un demonio dentro y no fue expulsado, era muy probable que siguiera por el lugar hasta encontrar otro contenedor. Es difícil saber qué pasó después de eso, después de tantas muertes. Muchos familiares terminaron llevándose a sus parientes de ese lugar por temor a que algo les pasara, y no los culpo. Han pasado varios años y yo estoy trabajando en una clínica privada, alejado de esa zona, donde las cosas se mantuvieron por mucho tiempo así. Pero antes de retirarme del asilo, el director me pidió que todo lo que sucedió se guardara como un secreto, que no podía decirle a nadie. Hasta hace poco me di cuenta que el director falleció, así que me decidí contarles esta experiencia. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Espero que les haya gustado. Ya saben que si se suscriben nos ayudan mucho y gracias por escucharnos hasta el final. Buenas noches.